Listo. Hello. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con ejercicios de pasivo y vamos a hacer entonces ejercicios sobre el pasivo en oraciones del pretérito. Listo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para construir el pasivo con el pretérito? Recordemos que el pasivo usualmente se construye con dos cosas. Un verbo auxiliar, que es el verbo werden, y un verbo en participes by. En el pretérito se sigue manteniendo esta estructura. Solamente hay un pequeño cambio, que el verbo auxiliar werden ya no estará en presente, no estará conjugado en presente, sino que estará conjugado en pretérito. Y el participio se mantiene. Entonces recordemos, el pretérito del verbo werden cambia la E por una U. Listo. Entonces tenemos acá la primera oración. La oración en activo dice, Meine Mutter fragte mich. Mi madre me preguntó. Eso es en pretérito en activo. ¿Cómo traduciríamos esa oración en pretérito en pasivo? Pues entonces nuevamente necesitamos un verbo auxiliar en pretérito y al final el participio. ¿Cómo sería esa primera oración entonces? ¿Cómo creen? No, Mirna, porque no estamos conjugando en pretérito el verbo sein, sino que tenemos que conjugar en pretérito el verbo werden, que es el verbo auxiliar. Entonces, claro, la segunda parte es correcta, sería el verbo gefragt, en particip, pero la primera parte no sería esa. Exacto. Pero el pretérito no lleva el umlaut. El umlaut lo lleva el conjunctives by. El pretérito del verbo werden es burden y no lleva umlaut. Entonces sería ich wurde gefragt. Sehr gut, Angie. Ich wurde von meiner Mutter gefragt. Sería como yo fui preguntado por mi madre. Ich wurde von meiner Mutter gefragt. La segunda oración. Er spielte die Gitarre. Él interpretó la guitarra en voz activa en pretérito. Uh, ¿Cómo sería entonces en pasivo? Nuevamente. Acá nos están dando la opción para que completemos el verbo auxiliar werden en pretérito y al final el verbo en participes by. ¿Cómo sería? Wird gespielt. Wird, no, porque ese sería si estuviese conjugado en, perdón, en presente. Creo que les voy a presentar, por si creo que no lo recuerdan, la tablita de conjugación del verbo werden. Permítanme un momentico, ya se las presento. Entonces voy a cambiar aquí la pantalla un momentico. Listo. Entonces, me confirman, ¿pueden ver la pantalla con la conjugación del verbo werden? ¿Ya? Entonces ya se las presento. Me enredé por acá. Listo, entonces acá miremos el pretérito. Perfecto, perfecto, presente, pretérito. Entonces, bueno, aquí le ponen el umlaut, pero en realidad es sin umlaut. Acá, perdón, estaba confundiendo. El pretérito del indicativo. Entonces, ich wurde, primera persona, du wurdest, segunda persona, así es wurde, tercera persona, wir wurden, primera persona del plural, ihr wurdet, segunda persona del plural, sie wurden, tercera persona del plural.
Entonces repito, ich wurde, du wurdest, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Claro para todos, ¿la alcanzaron a ver? Aquí está en pretérito. ¿Puedes agrandar un poquito la...? ¿La pantalla? Sí, claro. Gracias. Ahí, esta partecita. Ich wurde, du wurdest, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Esa es la forma del pretérito del verbo werden. Y es la forma que se utiliza para el pretérito en el pasivo. Esta es la forma del verbo auxiliar werden para el pasivo en el pretérito. Listo. Entonces devolvámonos al... Qué pena, espera un momentico. Que no alcancé a cerrar. Listo, wurde. Que se me olvidó. Qué pena. Listo, ahora les voy a presentar nuevamente la pantalla con el ejercicio. Listo, entonces estamos acá. Er spielte die Gitarre. Die Gitarre, el espacio para el verbo auxiliar, von ihm, perdón, y el espacio para el verbo en participes by. ¿Cómo sería entonces ya que sabemos lo de la tablita? Wurde gespielt. Vielen Dank, Dave. Die Gitarre wurde von ihm gespielt. Él spielte die Gitarre, él interpreta la guitarra, él toca la guitarra, él tocó la guitarra, perdón, en pretérito, en pasivo. Die Gitarre wurde von ihm gespielt, la guitarra fue tocada por él. Listo, la tercera oración. Wir reparierten unser Auto, nosotros reparamos nuestro auto. En el pasivo, nuevamente aquí nos están preguntando por el verbo auxiliar y el participes by. ¿Cómo sería? Sehr gut, Esteban, y Angie y Mirna. Wurde repariert. Unser Auto wurde von uns repariert. Wir reparierten unser Auto wurde von uns repariert. Nuestro auto fue reparado por nosotros. Miremos la cuarta oración. Ich schrieb das Buch. Yo escribí el libro. Das Buch, nuevamente nos están preguntando por verbo auxiliar y participes by. ¿Cómo sería? Das Buch wurde von mir. Creo que no es geschrieben el participes by, pero permítame un momentico que tampoco lo tengo muy claro. Creo que es geschrieben. El participes by es geschrieben. No es geschrieben. Ich schrieb das Buch, yo escribí el libro, das Buch wurde von mir geschrieben. El libro fue escrito por mí. Listo, nuevamente tenemos otro ejemplo aquí en la oración 5, 5. Du legtest das Geschenk auf den Tisch. Tú pusiste el regalo sobre la mesa. Entonces acá necesitamos poner das Geschenk wurde von. Acá ya no nos están preguntando por el verbo auxiliar, sino por el pronombre personal. ¿Cómo debería estar ahí ese pronombre personal? Dice Esteban mía. No, no es mía el pronombre personal. Miren cómo está la oración en activo. Du legtest das Geschenk auf den Tisch. Es decir, tenemos que traducir el pronombre personal du del nominativo al dativo. ¿Por qué? Por la preposición von. Dir, sehr gut, Mirna. Gelegt, exacto. Von dir auf den Tisch gelegt. Du legtest das Geschenk auf den Tisch. Tú pusiste el regalo sobre la mesa. Das Geschenk wurde von dir auf den Tisch gelegt. El regalo fue puesto por ti sobre la mesa. Listo, vamos a la sexta.
Sie machte selbst ihr Hausaufgaben. Ella hizo por sí misma, o ella misma hizo sus tareas. Ihr Hausaufgaben wurden von. Acá nuevamente nos preguntan por el pronombre personal, ¿cuál creen ustedes que deriva ser? Y por el participes by. Exacto, muy bien, Angie. Ia, que es el pronombre personal para el dativo femenino, ella, von ihr selbst gemacht. Ihre Hausaufgaben wurden von ihr selbst gemacht. Sus tareas fueron hechas por ella misma. Listo. Y pasamos por último a la última oración discúlpenme, del pretérito en el pasivo. Ich lernte das Alphabet. Yo aprendí el alfabeto. Acá tenemos que completar el resto de la oración. Das Alphabet. ¿Cómo continuaría esa oración? Dice Mirna, wurde gelernt. Sí, pero falta también bueno, vamos a completarla. Das Alphabet wurde. Aprendió el alfabeto. ¿Cómo sería el pronombre personal? Y von mir, sehr gut, Esteban. Wurde von mir gelernt. Ich lernte das Alphabet. Yo aprendí el alfabeto. Das Alphabet wurde von mir gelernt. El alfabeto fue aprendido por mí. Listo. Y esto del pretérito. Entonces recordemos. ¿Cómo se forma el pasivo en el pretérito? Con un verbo auxiliar, que es el verbo werden, pero teniendo en cuenta que lo tenemos que conjugar en pretérito, el verbo werden. Y por último, un verbo en participes by. Pues esto de los pronombres personales se mantiene igual, sea cual sea el tiempo verbal de que estemos hablando. El von más el dativo, más el pronombre personal en dativo, se mantiene en pretérito, en pluscuamperfecto, en cualquier caso. Siempre utilizamos en el pasivo esta preposición von y el pronombre personal en dativo. Obviamente hay oraciones en pasivo que no tienen pronombre personal y por lo tanto pues no deben ponerse, pero si la tienen pues sabemos que entonces deben ir, ¿en qué caso? En dativo. Listo, vamos entonces al perfecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el perfecto? Digamos que se complica un poquito las cosas. Ya no solamente tenemos que tener en cuenta el participes by y el verbo auxiliar werden, conjugado de una manera particular, sino otro verbo auxiliar que es el verbo sein. Recordemos que el verbo auxiliar para el perfecto en la voz activa puede ser o el verbo haben o el verbo sein. ¿Qué pasa cuando lo pasamos a la voz pasiva, al passive? Ya no podemos utilizar el verbo haben como verbo auxiliar. Aunque la oración en activo tenga el verbo haben como verbo auxiliar, cuando la pasemos a activo, ese verbo va a desaparecer y se va a transformar en el verbo sein. ¿Claro ese punto? Acabé de mencionar. ¿Ya? Sehr gut. Listo. Entonces vamos a hacer los ejercicios de perfecto. Tenemos el primer ejemplo. Ich habe das Buch geschrieben. Yo he escrito el libro. ¿Cómo sería en participio? Perdón, en perfecto, pero en pasivo. Entonces necesitamos aquí en la primera parte el verbo auxiliar sein y luego
Acá nos están preguntando por el pronombre personal. Al final, ¿cómo va a terminar cualquier oración de pasivo imperfecto? Con un participes by y el verbo worden, que es una forma del verbo werden para el pasado, se pone al final, así, siempre, worden. Digamos que es complicado, pero no tanto, porque el verbo worden no se conjuga, entonces siempre vas a tener la misma forma. Ese verbo ahí va a estar con esa estructura, borden. Y por acá nos responde Angie is mía. Iremos a ver. Das Buch, sehr gut, ist, tercera persona. A eso se conjuga en presente el verbo sein. Ist von mir geschrieben worden. Ich habe das Buch geschrieben. Yo he escrito el libro. Das Buch ist von mir geschrieben worden. El libro es escrito por mí. Esa es la estructura. Verbo sein conjugado en la segunda posición en presente y al final participes by y el verbo worden al final. No es tampoco tan complicado. Miremos el segundo ejemplo. Ich habe das Frühstück gemacht. Yo he hecho el desayuno. Das Frühstück, luego el verbo auxiliar, von, y nos preguntan acá es por el pronombre personal. ¿Cómo sería en este caso, en esta oración? Das Frühstück ist, nuevamente tercera persona, muy bien. Von mir, nuevamente, igual que en el caso anterior, gemacht worden. Das Frühstück ist von mir gemacht worden. El desayuno es hecho por mí. Perdón, ha sido hecho por mí. Entonces, el libro ha sido escrito por mí. El desayuno ha sido hecho por mí. Y vemos la tercera oración. Ich habe den Schlüssel auf den Tisch gelegt. Yo he puesto las llaves sobre la mesa. Der Schlüssel. Y acá nos preguntan por el verbo auxiliar y nuevamente por el pronombre personal. ¿Cómo sería? Dice Esteban, no, Schlüssel no es una palabra en plural, es plural en español, pero en alemán es singular, masculino. Entonces es como dice Angie, ist, y como dice Mirna, ist, y luego mía. Igual. Der Schlüssel ist von mir auf den Tisch gelegt worden. Las llaves han sido puestas sobre la mesa por mí. Der Schlüssel ist von mir auf den Tisch gelegt worden. Y vemos, pasemos entonces a la oración 4. Ich habe dich gesehen. Yo te he visto. Y acá nos están preguntando, ya no por el pronombre, sino por el verbo auxiliar sein y por el verbo en participes by. ¿Cómo sería? Bis gesehen. Sehr gut. Du bist von mir gesehen worden. Tú has sido vista por mí. Du bist von mir gesehen worden. Ich habe dich gesehen, yo te he visto, en activo, y en pasivo, du bist von mir gesehen worden. Te he visto. Perdón, tú has sido vista por mí. Vamos a la oración 5. Wir haben unser Auto verkauft. Y acá ya no nos preguntan por el verbo auxiliar sein, sino por una preposición que debemos usar y por el verbo en participes by. ¿Cómo sería esa oración? Nosotros hemos vendido nuestro auto. Esteban responde muy bien, von verkauft. Wir haben unser Auto verkauft. Nosotros hemos vendido nuestro auto. Unser Auto ist von uns verkauft worden. Listo, entonces es muy sencillo el perfecto cuando es en pasivo. ¿Qué necesitamos?
Verbo auxiliar sein conjugado en presente en la segunda posición, participes by de penúltimo y el verbo borden, así como tal, sin conjugación, borden. Recordemos que esa es una forma del verbo borden que se utiliza para el pasivo cuando se está refiriendo al pasado, en estructuras como el perfecto y el pluscuamperfecto. Y vamos a ver que también en el futuro es by. Listo, entonces por el momento esto es lo que vimos. Ayer vimos presente, hoy vimos pretérito y perfecto. Hasta el momento, ¿hay preguntas sobre esto? Nein, sehr gut. Entonces vamos a seguir con listo, entonces vamos a seguir con otro caso, otro tiempo verbal. Voy a compartirles otra pantalla. Y me confirman por favor si pueden verla. Dice Passive Übungen 3. ¿Ya? Sehr gut. Entonces Passive Übungen 3. Entonces ahora vamos a ver el Futur 1. El Futur 1 tiene una estructura, sí que yo creo que es un poco extraña. ¿Cómo está estructurado el Futur 1 en pasivo? Necesitamos el verbo werden como verbo auxiliar en segunda posición conjugado en presente. Y al final, de penúltimo, el verbo en participes by y finalizando el verbo werden en infinitivo. Y así se conjuga el Futur 1. Entonces, ¿cómo sería esta primera oración? El activo, ich werde das Auto fahren. Yo conduciré el auto. Das Auto wird von mir gefahren werden. Este es como el ejemplo, ya vamos a mirar las otras oraciones. Ich werde das Auto fahren. Yo conduciré el auto. En activo. En pasivo, das Auto wird von mir gefahren werden. El auto será conducido por mí. Das Auto wird von mir gefahren werden. Entonces les recuerdo, el verbo auxiliar en la segunda posición será el verbo werden conjugado en presente. De penúltimo, un verbo en participes by y cerrando la oración, el verbo werden en infinitivo. Es decir, todas las oraciones del Futur 1 van a tener la misma terminación. Siempre van a terminar con el verbo werden en infinitivo. Cuando obviamente sea una oración principal, no subordinada. Listo, entonces vamos con con el segundo ejemplo. La segunda oración, perdón. Zwei. Ich werde meine Mutter fragen. Yo le preguntaría a mi mamá, a mi madre, perdón. Meine Mutter, el espacio para el verbo auxiliar, von, el espacio para el pronombre personal, gefragt werden. ¿Cómo sería? Wird y mir dice Angie, igual que Esteban. Ich werde meine Mutter fragen. Meine Mutter wird, sehr gut, exacto, von mir gefragt werden. Mi madre será preguntada por mí. Meine Mutter wird von mir gefragt werden. Vamos a la oración 3. Ich werde einen Apfel essen. Yo comeré una manzana. Ein Apfel wird, acá nos falta una preposición, y un verbo en participes by. ¿Cómo sería esa oración? En pasivo, la tercera. Exacto, como dice Angie, von y luego el verbo gegessen. Ein Apfel wird von mir gegessen werden.
werde einen Apfel essen. Yo comeré una manzana. Ein Apfel wird von mir gegessen werden. Una manzana será comida por mí. Listo. Vamos a la cuarta. Du wirst eine Pizza essen. Tú comerás una pizza. Eine Pizza. Y acá nos falta nuevamente el verbo auxiliar y el verbo en participes by. ¿Cómo sería? Dice Mirna, wird y luego gegessen. Eine Pizza wird, sehr gut, tercera persona del singular, wird von dir gegessen werden. Du wirst eine Pizza essen. Tú comerás una pizza. Eine Pizza wird von dir gegessen werden. Una pizza será comida por ti. Vamos a la oración 5. Ich werde die Tür öffnen. Perdón. Ich werde die Tür öffnen. Yo abriré la puerta. Die Tür, y nos están preguntando nuevamente por el verbo auxiliar y por el verbo en participes by. ¿Cómo sería la 5? Wird geöffnet. Sehr gut, Anchi. Die Tür, perdón, wird von mir geöffnet. Ich werde die Tür öffnen. Yo abriré la puerta. Die Tür wird von mir geöffnet werden. La puerta será abierta por mí. En la oración 5. Vamos a la 6. Mein Vater wird heute das Essen kochen. Mi padre cocinará hoy la comida. Das Essen wird heute von, nos están preguntando por el pronombre personal y por el verbo en participes by. ¿Cómo sería en esa oración? ¿Cómo sería el pasivo? Meinem gekocht, dice Angie. Miremos a ver. Perdón. Claro, es como dice, creo que fue Angie. Meinem, que es la terminación del posesivo en el dativo. Meinem Vater. Y luego el verbo en participes by, exacto, como dice Angie, gekocht, o como dice Mirna también. Gekocht. Das Essen wird heute von meinem Vater gekocht werden. La comida será hecha por mi papá, por mi padre, perdón. Será cocinada por mi padre. Será hoy cocinada por mi padre. Vamos a la 7, a la oración 7. Er wird seine Freundin heiraten. Él se casará con su novia. Seine Freundin wird, y acá nos están preguntando por el pronombre, no, por la preposición y por el verbo en participes by. ¿Cómo sería entonces esa oración 7? Von, sehr gut, heiratet. Ay, perdón, se me perdió esto. Heiraten, permítame porque creo que no es heiratet el verbo en participes by. La conjugación del verbo heiraten en participes by es geheiratet. Entonces, sería acá, seine Freundin wird von ihm geheiratet werden. Su novia es muy raro, pero si lo tradujésemos literalmente será casada con él. Sí, algo así. Su novia será casada con él. Bueno, es una traducción extraña, pero sí, algo así se traduciría. 8. Ich werde ein Glas Wein trinken.
Yo tomaré una copa de vino, sí, un vaso de vino, sí. Ich werde ein Glas Wein trinken, ein Glas Wein, y nos preguntan por el resto de la oración. ¿Cómo sería? Wir von mir getrunken, no es getrunken, es getrunken werden. Muy bien, Angie. Bueno, entonces sería ein Glas Wein wird von mir getrunken werden. Ich werde ein Glas Wein trinken. Ein Glas Wein wird von mir getrunken werden. Una copa de vino será tomada por mí. Listo. Y ese fue el Futur 1. Entonces recordemos, ¿qué necesitamos para el Futur 1? El verbo auxiliar en la segunda posición será el verbo werden conjugado en presente. De penúltimo tendremos un verbo en participes by y al final tendremos el verbo werden en infinitivo. De esta forma construimos oraciones en Futur 1 en pasivo. Vamos entonces con el Futur es by. ¿Qué necesitamos para el Futur es by? En la segunda posición tendremos un verbo auxiliar que será el verbo werden conjugado en presente y al final hay una estructura extraña y son tres verbos juntos. Un verbo en particip es by, luego el verbo worden, que es digamos esta forma del verbo werden para el pasivo en el pasado, y cerrando tendremos el verbo sein así en infinitivo. Entonces el verbo en particip es by, worden más sein, y un verbo conjugado, el verbo werden conjugado en presente en la segunda posición. De esa forma podemos construir el futur es by, que es como una estructura un poco más compleja. Entonces miremos la oración 1. Ich werde ein Buch geschrieben haben. Yo habré escrito un libro. Ein Buch, entonces siguiendo esto sería ein Buch wird von mir geschrieben worden sein. Ein Buch wird von mir geschrieben worden sein. Un libro será escrito por mí. Perdón, un libro habrá sido escrito por mí. Entonces, en activo sería Ich werde ein Buch geschrieben haben. Yo habré escrito un libro. En pasivo sería Ein Buch wird von mir geschrieben worden sein. Un libro habrá sido escrito por mí. Y ese es el Futur es by. Vamos entonces a la oración 2. Wir werden das Haus geputzt haben. Nosotros habremos limpiado la casa. Acá, ¿cómo sería en el pasivo? Das Haus wird von, acá nos están preguntando por el pronombre personal y por un verbo que hace falta acá. ¿Cómo sería esa oración 2? Uns y luego worden. Sehr gut, Mirna. Das Haus wird von uns geputzt worden sein. Das Haus wird von uns geputzt worden sein. La casa habrá sido limpiada, perdón. Así, la casa habrá sido limpiada por nosotros. Vamos a la tercera oración. Du wirst das Essen gekocht haben. Tú habrás cocinado la comida. Eso sería en activo. En el pasivo, das Essen wird von, acá nuevamente nos están preguntando por el pronombre personal y por un verbo que hace falta acá. ¿Cómo sería esa oración 3? Dir worden, dice Angie. Das Essen wird von dir, sehr gut, gekocht worden sein. Sehr gut. Du wirst das Essen gekocht haben. Tú habrás cocinado la comida. Y en el pasivo, la comida habrá sido cocinada por ti. Das Essen wird von dir gekocht worden sein. Vamos a la 4. Wird den Schlüssel genommen haben. Él habrá tomado las llaves. Der Schlüssel
Nuevamente nos preguntan acá por el verbo auxiliar y por el pronombre personal. ¿Cuál sería? Wird y luego dice im y esa es la respuesta de Angie. Miremos. Der Schlüssel wird, sehr gut, tercera persona del singular, von im, muy bien, que es el pronombre personal del dativo masculino. Der Schlüssel wird von ihm genommen worden sein. Las llaves habrán sido tomadas por él. Vamos a las 5. Wir werden das Abendessen gegessen haben. Nosotros habremos comido la cena. Das Abendessen wir von, nos están preguntando por el pronombre personal y por un verbo, por dos verbos que hacen falta acá. ¿Cómo sería eso que falta? Uns worden sein. Sehr gut, Angie. Das Abendessen wir von uns gegessen worden sein. Wir werden das Abendessen gegessen haben. Habremos comido la comida. Das Abendessen wir von uns gegessen worden sein. La comida habrá sido comida por nosotros. Vamos a la oración 6. Ihr werdet das Auto gewaschen haben. Vosotros habréis limpiado el auto. Das Auto wird von, nuevamente nos preguntan por el pronombre personal y por el verbo que va al final. ¿Cuáles serían esos dos verbos que faltan? Euch y sein, dice Mirna. Y en efecto, esos son. Von euch gewaschen worden sein. Das Auto wird von euch gewaschen worden sein. El auto habrá sido limpiado por vosotros. Vamos a la penúltima oración. Ihr werdet die Tür geöffnet haben. Vosotros habréis abierto la puerta. Die Tür, acá nos preguntan por el verbo auxiliar y por el pronombre personal. ¿Cómo sería esa oración? Mirna dice nuevamente wird y luego euch. Perdón. Ahí, ¿dónde está esto? Acá. Die Tür, sehr gut, wird, tercera persona del singular, con euch, que es la forma, ese pronombre personal, ihr, pero en el dativo, geöffnet werden sein. Sehr gut. Y la 8, la última, Sie werden den Wein getrunken haben. Ustedes o ellos habrán tomado el vino. Ustedes habrán tomado el vino. Habrán bebido el vino, perdón. Der Wein wird von, nos están preguntando por el pronombre personal y por el verbo que va al final. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería esa oración? Sein, claro, al final, y el pronombre personal, Angie dice uns. Angie no es uns. Esteban dice inen, y exacto, como dice Esteban. Porque no está refiriendo a nosotros, sino a ellos. ¿Quiénes son los que van a tomar el vino? Ellos. Con inen. Bueno, ellos o ustedes. Si fuera ustedes, sería con mayúscula. Supongamos que es ellos, que acá digamos que la terminación es igual. Si fuera ellos, sería ahí con minúscula. Sie werden den Wein getrunken haben. Ellos habrán tomado el vino. Der Wein wird von ihnen getrunken worden. El vino habrá sido tomado por ellos. Y el sein al final. Worden sein. Der Wein wird von ihnen getrunken worden sein. Entonces recordemos, ¿qué necesitamos para crear oraciones en pasivo? En el futur zwei, un verbo. El verbo werden, conjugado en presente, en la segunda posición, será el verbo auxiliar. Y finalmente, un verbo en participes by, luego el verbo worden, que es digamos esta particularidad del verbo werden para el pasivo en el pasado,
Y finalmente el verbo sein en infinitivo. Con eso construimos oraciones del futuro es by en el pasivo. ¿Tienen preguntas sobre esto? Nine. ¿Nadie? Skip kein Fragen. Gibt es kein Fragen, perdón. Bueno, Carlos tiene una pregunta de una. Carlos, ¿qué pregunta tiene Carlos? Carlos, de una. ¿Por qué esto es así? Difícil. Pues no sé, yo imagino que ellos se preguntarán lo mismo con el español y dirán que nosotros hablamos de una forma muy extraña. No sé, no sé, la verdad es... Son estructuras, cada idioma tiene su estructura y para algunos digamos, para algunos algunas estructuras nos parecen más fáciles que otras, depende del idioma. Obviamente para nosotros seguramente nos parecerán más fáciles las estructuras de idiomas cercanos al nuestro, lenguas romances, el italiano o el portugués. Obviamente el alemán es una lengua completamente ajena porque tiene otra raíz distinta, es una lengua germánica, no latina como la nuestra. ¿Tienen alguna otra pregunta? Nine. Listo, entonces eso fue todo por hoy. Mañana practicamos el pluscuamperfecto del pasivo y otros ejercicios más. Entonces, muchísimas gracias und auf Wiedersehen.